Una madre llegó sucia a la graduación de su hijo. Cuando el hijo tomó el micrófono, todos los invitados quedaron en shock con lo que dijo. Antes de la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo el video. Buen video a todos. La ciudad de Guadalajara despertaba lentamente esa mañana, con el sol filtrándose entre los altos edificios e invadiendo las estrechas calles, donde la vida ya latía. Entre voces que negociaban productos y risas que resonaban, Luciana caminaba, equilibrando con cuidado la bandeja llena de dulces que preparaba con esmero. Cada caramelo, cada cocada y cada pequeña golosina llevaba su esfuerzo y la esperanza que depositaba diariamente en la crianza de su hijo, Enrique. Ella seguía su camino por las calles que conocía como nadie, saludando a viejos conocidos, atendiendo a clientes fieles y sonriendo a quienes pasaban, aunque el cansancio le pesara en los hombros. La vida no le había dado un camino fácil. Tras la muerte de su esposo, cuando aún llevaba a Enrique en su vientre, Luciana se encontró sola y con la inmensa responsabilidad de mantener a su hijo. Fue ahí, en las calles de Guadalajara, donde encontró su fuerza. Comenzó a vender dulces, y cada día con cada moneda llevaba a casa el sustento y un poco de dignidad. Mientras Luciana enfrentaba el inicio de otro día de trabajo, Enrique, con su uniforme impecable y su mochila desgastada, caminaba hacia la escuela. Era alto para su edad, con ojos atentos y una postura que reflejaba determinación. Aunque su apariencia era la de un adolescente común, su corazón cargaba la madurez de alguien que conocía la dureza de la vida. La escuela donde estudiaba era renombrada, frecuentada por la élite de Guadalajara, y él estaba ahí solo, gracias a una beca que había ganado con calificaciones impecables. A pesar de las facilidades de la escuela y de la calidad de los profesores, Enrique lidiaba con la realidad cruel de no pertenecer verdaderamente a ese ambiente. Los pasillos eran fríos y el respeto que la mayoría de los estudiantes tenía entre sí no se extendía hacia él. Sabía que, para muchos, no era más que un intruso, alguien que estaba ahí no por derecho, sino por la concesión de un sistema que abría puertas solo a unos pocos. Por eso se mantenía discreto. Poco hablaba sobre su vida personal, evitando cualquier mención a su madre y al trabajo de ella. Sabía que algunos lo despreciarían aún más si supieran que Luciana, a diferencia de las madres de otros estudiantes, no conducía un coche de lujo ni llevaba bolsos caros. Ella vendía dulces de sol a sol para asegurar lo básico que necesitaban. Enrique ya había aprendido a lidiar con las miradas y comentarios implícitos. Pero esa mañana, al llegar a la puerta de la escuela, vio dos figuras que pronto le hicieron apretar los puños: Francisco y Adrián, los herederos de dos de las familias más ricas de la ciudad. Enrique ya los conocía bien. Desde el inicio del año escolar, ambos se encargaban de recordarle cuánto era diferente a ellos, burlándose de su mochila desgastada, de su celular antiguo y de cualquier detalle que revelara su condición. Enrique pasó junto a ellos en silencio, intentando ignorar las risas ahogadas, pero pronto sintió que Francisco se acercaba, colocándose a su lado, como si fueran viejos amigos. «Oye, Enrique, ¿ya pensaste en cambiar ese celular prehistórico?», dijo Francisco, sosteniendo un dispositivo moderno en la mano. «¿O estás esperando que se convierta en pieza de museo?». Adrián, que se acercó justo después, soltó una risa forzada. «¿Quién sabe? A lo mejor está esperando que le regalen uno nuevo en Navidad. Ah, pero recordé que tú no crees en Santa Claus, ¿verdad, Enrique?», dijo en tono de falsa inocencia, mirando a Francisco, que se rió. Enrique respiró hondo. Ya había aprendido a no reaccionar, aunque sus comentarios fueran como pequeños cortes que se acumulaban y empezaban a doler. Miró al suelo
y murmuró algo que los dos no lograron escuchar. «¿Qué fue lo que dijiste?», provocó Adrián, inclinándose para escuchar. «Nada», respondió Enrique firme, levantando la mirada. «Solo dije que tengo cosas más importantes que hacer». La respuesta corta y fría pareció sorprender a ambos, quienes lo miraron de arriba a abajo antes de soltar una última risa y alejarse. Pero Enrique sabía que eso no terminaría ahí. Francisco y Adrián tenían una necesidad casi visceral de probar su superioridad, y Enrique, con su silencio y calma, parecía desafiar esa lógica que tanto defendían. A lo largo del día, Enrique intentaba mantener el enfoque en las clases, anotando cada palabra de los profesores, absorbiendo todo el contenido que podría llevarlo a un futuro diferente. A pesar de las dificultades y las diferencias, él sabía que ese era su camino, la oportunidad de retribuir el sacrificio de Luciana. En los recreos se sentaba solo, en un rincón del patio, siempre sumergido en un libro o revisando alguna materia. Era ahí, en los momentos de silencio, donde encontraba fuerzas para ignorar los comentarios y las bromas. Al final del día, mientras los compañeros esperaban a sus conductores en coches de lujo, Enrique guardaba los libros en la mochila y caminaba hasta la parada de autobús, donde esperaría el transporte colectivo. El camino de regreso a casa era largo, pero aprovechaba ese tiempo para reflexionar y hacer planes. Soñaba con un día poder retribuir a su madre por todo, hacer que ella pudiera descansar, orgullosa, al ver que su esfuerzo había valido la pena. Al llegar a casa, encontró a Luciana en la cocina, preparando la cena con una sonrisa cansada. Al verlo entrar, dejó la cuchara de madera y se acercó a él, tocando ligeramente su rostro y preguntando, con la mirada ansiosa, cómo había sido el día. «Fue bueno, mamá», respondió él, intentando ocultar cualquier rastro de cansancio o tristeza. Luciana lo miró con ternura y orgullo. Ella sabía, en su corazón, que su hijo llevaba una fuerza especial, una resistencia que iba más allá de las dificultades del día a día, y en esa mirada compartían un entendimiento silencioso de que cada esfuerzo, cada renuncia, tenía un propósito. Así, esa noche, mientras la ciudad de Guadalajara dormía, Luciana y Enrique se sentaron a cenar juntos, en silencio, pero conectados por un amor que superaba la pobreza y el dolor. Para ellos, la esperanza se renovaba cada día, y juntos sabían que podían enfrentar cualquier adversidad, incluso sin saber qué les deparaba el futuro. Los días de Enrique en la escuela se convirtieron en una verdadera prueba de resistencia. Cada semana, Francisco y Adrián inventaban nuevas formas de humillarlo, haciéndolo sentir cada vez más el peso de la desigualdad que los separaba. Parecía que buscaban alguna reacción, una señal de que habían logrado lastimarlo, pero Enrique, con una fuerza que él mismo no sabía de dónde provenía, se mantenía callado y resiliente, soportando el impacto de las humillaciones. En una tarde particularmente difícil, Francisco decidió que era momento de entretener a algunos compañeros. Mientras Enrique estaba sentado en el patio, leyendo tranquilamente un libro, Francisco se le acercó con Adrián, fingiendo un interés educado. «Oye, Enrique, ¿qué estás leyendo?», preguntó Francisco con una sonrisa falsa. Enrique levantó la mirada, desconfiado, pero respondió con calma. «Es sobre física cuántica. Tiene que ver con la carrera que quiero estudiar». Francisco arqueó las cejas y soltó una risa burlona. «¿Física cuántica? ¿Ahora quieres ser científico?». Y antes de que Enrique pudiera responder, Adrián agregó: «Imagínate el genio aquí, con ese celular ridículo y la mochila que parece que está por deshacerse. ¡Cuánta ambición para alguien que ni siquiera tiene dónde caer muerto!». El grupo a su alrededor se rió, y Enrique sintió que la sangre le hervía en el rostro, pero se contuvo. Sabía que cualquier reacción solo les daría el placer de haber conseguido lo que querían.
con un esfuerzo que parecía sacar fuerzas desde lo más profundo de su alma, volvió sus ojos al libro, fingiendo que esas palabras no le afectaban. Francisco se alejó con Adrián, frustrado por la falta de respuesta, pero, aunque no reaccionara, Enrique sentía el peso del prejuicio en cada palabra que escuchaba. En el silencio del patio, se preguntaba cuánto tiempo podría resistir sin ceder a la ira, sin permitir que sus palabras abrieran las heridas que intentaba ignorar. Cuando volvía a casa, las preguntas e inseguridades lo acompañaban. Luciana, siempre ocupada con el trabajo, no tenía idea de lo que él enfrentaba diariamente. Para ella, el simple hecho de que Enrique estudiara en una escuela renombrada era motivo de inmenso orgullo. Luciana comentaba con frecuencia con los vecinos sobre el futuro brillante que su hijo tendría. Esa esperanza sincera la mantenía de pie cada día, la hacía despertarse antes del amanecer y enfrentar el peso de la bandeja de dulces con una sonrisa que ocultaba el cansancio. Enrique, por su parte, escondía de ella las batallas que enfrentaba. No podía soportar la idea de que ella supiera la verdad, el desprecio y el desdén que los compañeros le dirigían. Sabía que Luciana haría cualquier cosa para protegerlo, pero él no quería que ella cargara con ese peso. Para él, el silencio era una forma de protegerla, una manera de honrar el sacrificio diario de ella. Las semanas pasaban, y Enrique se mantenía firme en los estudios. Sus profesores pronto notaron su dedicación, y aunque rara vez lo comentaban, reconocían el esfuerzo del joven. Uno de sus profesores, el señor Álvaro, que enseñaba matemáticas, fue quien más se acercó. Álvaro, un hombre de voz grave y mirada penetrante, notó los signos sutiles de agotamiento en el rostro de Enrique. Frecuentemente lo llamaba a conversar después de las clases, haciéndole preguntas sobre su rendimiento y ofreciendo ayuda siempre que podía. En una de esas conversaciones, Álvaro le preguntó a Enrique sobre sus planes para el futuro. «Quiero estudiar física, señor». Enrique respondió con una convicción que sorprendió al profesor. «Y sabes que eso va a requerir mucho de ti, ¿verdad?», preguntó Álvaro, observándolo con atención. Enrique asintió, sin dudar. «Lo sé, pero es lo que tengo que hacer. No es solo por mí», dijo, titubeando, pero completó. «También es por todo lo que mi madre ha hecho por mí hasta ahora». El profesor Álvaro lo miró en silencio por un momento, comprendiendo la profundidad de esa respuesta. Aunque no conocía los detalles, percibió que había más en el viaje de Enrique de lo que cualquiera de sus compañeros podría imaginar. Luego, colocó una mano en el hombro del joven en un gesto de apoyo silencioso, como queriendo decir, «Creo en ti». A pesar de la ayuda y la comprensión de Álvaro, Enrique no podía evitar el peso que sentía. La humillación era una sombra que lo seguía, creciendo con cada provocación, con cada risa ahogada cuando pasaba por los pasillos. Empezó a darse cuenta de que, por más que intentara mantenerse fuerte, las palabras de Francisco y Adrián estaban dejando marcas profundas, abriendo grietas en su determinación. En el silencio de su cuarto, se permitía flaquear cuando finalmente se sentía seguro para no ocultar sus emociones. Era ahí, lejos de miradas y juicios, donde Enrique encaraba el vacío, preguntándose si podría soportar hasta el final del año, si sus esfuerzos algún día serían recompensados. Quería creer que todo valdría la pena, que la promesa de un futuro mejor sería real, pero las dudas comenzaban a rondar su mente como un veneno sutil. Luciana, por otro lado, vivía en un mundo completamente ajeno a ese dolor. Ella lo veía como el joven brillante y dedicado que traería orgullo a la familia, alguien que realizaría todos los sueños que ella no había tenido oportunidad de realizar. Una noche, mientras cenaban juntos, ella comentó casualmente, «Ah, hijo mío, me imagino el día en que te vayas a graduar. Cuánta felicidad sentiré.
Ni siquiera sé qué haré de tanta emoción. Enrique, que estaba sumergido en sus pensamientos, fue traído de vuelta por la voz de su madre y dio una leve sonrisa. «Va a ser un gran día, mamá», respondió. «Todo lo que hago es para que ese día llegue». Sintió la verdad en sus palabras, pero, al mismo tiempo, un peso de tristeza se mezclaba con ese sentimiento. Sabía que la realidad era mucho más dura de lo que Luciana podía imaginar. Cada día, el desprecio de los compañeros se convertía en un recordatorio constante de que, para alcanzar sus sueños, tendría que enfrentar una batalla que iba más allá de los estudios. Tendría que luchar contra el prejuicio, la humillación y las voces que insistían en decirle que no pertenecía a ese mundo. Sin embargo, Enrique no quería rendirse. A pesar del peso que sentía en el corazón, sabía que su mayor victoria sería resistir, seguir adelante y honrar el sacrificio de su madre. Así, noche tras noche, se prometía a sí mismo que mientras hubiera esperanza, se mantendría firme, encontrando en las dificultades la motivación para ser más fuerte que cualquier prejuicio que intentara detenerlo. La graduación se acercaba como un hito inevitable, un sueño cultivado por Luciana desde el día en que supo que Enrique había ganado la beca. Para ella, ese evento no era solo el final de una etapa, sino la realización de una promesa de futuro. Por eso, comenzó a ahorrar meticulosamente, ajustando el presupuesto ya escaso. Dejó de comprar algunas cosas para sí misma y empezó a vender aún más dulces, pensando en cada detalle de lo que llamaba, en su interior, el gran día. Luciana decidió que, para ese momento especial, merecía al menos un vestido nuevo. En la simplicidad de la vida que llevaba, rara vez compraba algo para sí misma, pero la graduación de Enrique era un acontecimiento que quería honrar, tanto por ella como por él. Durante semanas, fue guardando cada centavo que sobraba, imaginándose, tal vez por primera vez en años, vestida para un momento de celebración. Era el triunfo de Enrique, pero también era el suyo. En casa, mientras Luciana hacía sus planes en secreto, Enrique vivía la expectativa del evento de forma contenida. Sabía que sería el orador de la clase, una responsabilidad y un prestigio que nunca imaginó alcanzar. Su deseo era dedicar el discurso a su madre, a la fuerza y la determinación de ella, pero al mismo tiempo tenía miedo. Quería expresar su gratitud y homenajearla de forma sutil, protegiéndola de la curiosidad y el desprecio que sus compañeros podrían sentir al saber la vida que llevaban. Para él, el discurso era una forma de retribuir, de decir, aunque entre líneas, que todo lo que había logrado era gracias al esfuerzo de ella. Una mañana, sin embargo, el entusiasmo de Enrique llamó la atención indeseada. Conversaba con el profesor Álvaro sobre la responsabilidad de ser el orador, mientras Francisco y Adrián observaban desde lejos, desconfiados. Ambos intercambiaron miradas de complicidad, intrigados por el brillo en los ojos de Enrique. «Mira nada más, el becado va a ser el orador», comentó Francisco con Adrián en tono venenoso. Adrián rió, negando con la cabeza. «Debe sentirse la estrella de la escuela. ¿Quién lo diría, verdad? Solo falta que quiera dar un discurso inspirador». Francisco, sin embargo, tenía algo más en mente. Observaba a Enrique con ojos calculadores, notando la importancia que parecía darle al momento. Eso solo podía significar una cosa: era la oportunidad perfecta para finalmente humillarlo de manera irremediable. Así, ambos comenzaron a planear con sonrisas maliciosas la forma más cruel de arruinar el momento más importante de Enrique. Mientras tanto, Luciana continuaba con su rutina de trabajo, vendiendo dulces con una determinación renovada.
En uno de sus pocos días libres, decidió visitar una tienda de ropa sencilla, donde observó con cuidado cada vestido, buscando algo que fuera bonito, pero no llamara la atención. Después de un tiempo, eligió un vestido simple y delicado, que la hizo sonreír al imaginárselo como el atuendo de una celebración. En la víspera de la graduación, Luciana arregló el vestido con cariño, colocándolo cuidadosamente sobre la silla del cuarto. Lo miró con ojos emocionados, como quien sostuviera un pedazo del sueño que había construido. Esa prenda simbolizaba más que un evento. Era la consagración de una vida de sacrificios. En el día de la ceremonia, la ansiedad de Enrique estaba mezclada con una alegría cautelosa. Al despertarse, encontró a su madre, quien ya estaba vestida y lista para el evento, ajustando los detalles de su ropa con una sonrisa tímida. Ella parecía diferente, más segura y orgullosa. El corazón de Enrique se llenó de gratitud al verla. Sabía lo que ese momento significaba para ella. «Estás hermosa, mamá», dijo él con una sonrisa. Luciana, emocionada, pasó la mano por su rostro, intentando disimular las lágrimas. «Y tú, hijo mío, estás más que preparado. Estoy segura de que será un día inolvidable». Ellos siguieron juntos hasta la escuela, pero antes de entrar al edificio, Luciana lo animó a que siguiera adelante. Quería dejar que él brillara en ese momento y prefirió entrar discretamente. Enrique estuvo de acuerdo, intercambiando con ella una última mirada de apoyo antes de separarse y entrar. Mientras caminaba por las calles que llevaban al lugar de la graduación, Luciana sentía una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, justo en la esquina, fue sorprendida por dos figuras familiares, Francisco y Adrián. Estaban recargados en un coche, observándola con miradas inquisitivas y burlonas. Francisco fue el primero en acercarse, con una sonrisa que pronto se volvió cruel. «Entonces, tú debes ser la mamá de nuestro ilustre orador, ¿no?». La analizaba de arriba abajo con desprecio. «Veo que te esmeraste para el evento». Luciana, sin entender la hostilidad, intentó desviarse, pero Adrián también se acercó riéndose. «¿Sabes? Es una lástima. Con ese vestido tan sencillo, creo que vas a destacar más de lo que quisieras. ¿No crees que este tipo de evento no combina mucho contigo?». Antes de que Luciana pudiera responder, Francisco, con un movimiento brusco, la empujó ligeramente. El gesto fue suficiente para que perdiera el equilibrio, y el vestido claro que tanto había ahorrado para comprar terminó manchado con un charco de lodo. Asustada, Luciana miró el vestido arruinado, mientras los dos jóvenes reían, satisfechos con el daño que habían causado. Su rostro se llenó de vergüenza y dolor, y sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Todo lo que quería en ese momento era desaparecer, huir para que Enrique nunca supiera la humillación que acababa de enfrentar. Después de que ellos se alejaran, respiró hondo y miró al cielo, buscando fuerzas para continuar. Pensó en rendirse, en regresar a casa y evitar que su hijo la viera en ese estado. Pero al recordar el esfuerzo y el orgullo que Enrique sentía por ella, decidió seguir adelante, aunque con el corazón apretado. Caminó hasta el salón de la ceremonia, con pasos vacilantes, y entró discretamente, intentando esconderse en uno de los asientos del fondo. Mientras Enrique subía al escenario, preparándose para dar su discurso, sin saber lo que había sucedido con su madre, al mirar al fondo del salón, su mirada la encontró. Luciana estaba sentada, con el vestido manchado y el rostro marcado por el sufrimiento. En un instante, Enrique lo comprendió todo. El salón de la escuela estaba decorado con elegancia para la ceremonia de graduación. Las sillas alineadas, el escenario iluminado, las flores distribuidas en arreglos discretos, todo parecía hecho para crear una atmósfera de celebración. Para muchos, ese evento simbolizaba un rito de paso,
el inicio de una nueva fase llena de oportunidades. Sin embargo, para Enrique, al ver a su madre en el fondo del salón, con el vestido manchado y el rostro cargado de tristeza, ese momento se transformó en algo mucho mayor. Era la lucha por justicia y dignidad. Luciana estaba ahí, sentada entre otros invitados, intentando ocultar las marcas de lo que había sucedido. Mantenía la cabeza baja, con la mirada fija en el suelo, pero incluso en ese estado, su presencia emanaba una fuerza silenciosa. Enrique, desde el escenario, observaba a su madre, sintiendo una mezcla de ira y profunda tristeza. Sabía cuánto significaba ese día para ella, cuánto había soñado con ese momento. Y ahora, debido a la crueldad de Francisco y Adrián, se encontraba humillada, marcada por el lodo, tanto en el vestido como en el alma. El corazón de Enrique latía con fuerza. Sostenía en sus manos el discurso que había preparado con tanto esmero, con frases elocuentes y palabras cuidadosamente escogidas para impresionar a los presentes. Pero, en ese instante, todo ese texto ya no tenía sentido. Sus manos temblaban y el nudo en su garganta parecía insoportable. No podía continuar con el discurso planeado, no frente al sufrimiento de Luciana. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y cuando los abrió nuevamente sabía lo que tenía que hacer. Enrique dejó el discurso sobre el atril y con la voz temblorosa comenzó a hablar. Hoy debería ser un día de celebración. Un día en el que debería, con orgullo, agradecer a cada uno de los que me apoyaron y me ayudaron a llegar hasta aquí. Su voz resonaba en el salón y un silencio reverente se apoderó del ambiente. Pero hoy me doy cuenta de que hay algo mucho más importante que debe decirse, algo que no puede seguir siendo oculto o silenciado. Las miradas curiosas de los invitados y de los estudiantes se dirigieron hacia él, mientras Francisco y Adrián, sentados entre los demás, comenzaban a intercambiar miradas de incomodidad, aún sin entender lo que estaba por suceder. Enrique respiró hondo de nuevo y prosiguió, mirando directamente a su madre, que ahora levantaba la cabeza, sorprendida y ansiosa. Hoy, quiero hablar sobre la persona que hizo posible que yo esté aquí, la persona que desde el primer día me mostró lo que es la verdadera fuerza y determinación. Mi madre, Luciana. El nombre de ella resonó en el salón y un leve murmullo comenzó a recorrer a la audiencia. Mi madre, quien está aquí hoy, es la razón de todo lo que he logrado. Ella dedicó cada día de su vida para darme la oportunidad de un futuro. Trabaja de sol a sol en las calles de Guadalajara, vendiendo dulces para que yo pudiera estar aquí, para que tuviera esta oportunidad que tantos aquí toman como garantizada. La voz de Enrique empezaba a cobrar fuerza, alimentada por la emoción y la necesidad de decir cada palabra con la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Los ojos de Luciana se llenaban de lágrimas, pero ahora eran de orgullo. Cada palabra de él era una reafirmación de todo lo que ella había sacrificado. Y, a pesar de ser la mujer más fuerte y digna que conozco, continuó él mirando a los rostros de sus compañeros, mi madre fue humillada por algunos aquí. Personas que creen tener el derecho de pisotear a otros solo por tener más dinero o estatus. Enrique miró directamente a Francisco y Adrián con una mirada firme y desafiante. Ambos quedaron paralizados y el shock en sus rostros era evidente. Hoy, antes de llegar aquí, prosiguió, mi madre fue víctima de la crueldad de dos personas que decidieron que por ser humilde, ella no merecía estar en este lugar. Fue empujada a un charco de lodo y su dignidad fue deshonrada solo porque decidieron que ella no pertenece al mismo entorno que ellos. Esas dos personas son Francisco y Adrián. Los nombres cayeron como una bomba en la audiencia. Miradas de asombro y murmullos se extendieron por el salón.
Enrique sentía el calor de la justicia en sus palabras. Sabía que estaba exponiendo a los dos jóvenes de forma directa, pero en ese momento no había espacio para suavizar la verdad. Eso no era solo un asunto personal, era un grito de justicia. Durante años soporté en silencio las humillaciones, las miradas de desprecio, las risas escondidas en los pasillos, confesó mirando a la audiencia en general. Todo porque creía que, algún día, mi esfuerzo sería la respuesta, que si continuaba estudiando, honrando a mi madre, esos ataques perderían importancia. Pero hoy me doy cuenta de que no debo callar. Ningún ser humano merece ser tratado con desprecio, y mi madre, la mujer más honrada y fuerte que conozco, no merece cargar con este dolor por algo que ella no eligió. Un silencio pesado dominaba el salón. Los padres de los compañeros, los profesores y todos los estudiantes miraban a Enrique con expresiones de sorpresa y emoción. Francisco y Adrián, ahora enrojecidos de vergüenza, miraban alrededor, percibiendo la condena en los rostros de los presentes. Intentaron bajar la cabeza, pero ya era demasiado tarde. Enrique continuó, ahora con la voz temblorosa pero llena de convicción. Lo que realmente quiero decir hoy es que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee o en la ropa que viste. Está en el coraje, en la honestidad, en el respeto que se da a los demás. Y si esta escuela, si nosotros realmente creemos en la importancia de la educación y de la dignidad humana, entonces debemos reflexionar sobre lo que estamos enseñando y permitiendo que suceda aquí. Porque si la educación no es capaz de hacernos mejores personas, entonces, ¿de qué sirve? Al terminar, un silencio profundo se apoderó del salón. El impacto de las palabras de Enrique era evidente en los rostros emocionados de los presentes. Algunos profesores secaban discretamente las lágrimas y muchos padres miraban a sus hijos, tal vez reflexionando sobre lo que acababan de escuchar. Luciana, ahora con lágrimas corriendo por su rostro, miraba a su hijo, sintiendo un orgullo indescriptible. Enrique había hablado por ella, pero también por todos aquellos que luchan en silencio. Francisco y Adrián estaban completamente abatidos, sin reacción, hundidos en la vergüenza pública. Un momento después, alguien comenzó a aplaudir y el gesto fue seguido por otros. En cuestión de segundos, todo el salón estaba de pie, aplaudiendo a Enrique y a Luciana, reconociendo la valentía y la verdad expuesta ahí. Era más que un discurso de graduación, era una lección sobre humanidad, sobre valentía y sobre el verdadero valor de las personas. El sonido de los aplausos parecía durar una eternidad. En ese momento, Enrique no era solo el estudiante becado. Era la voz de todos los que enfrentan el prejuicio y la exclusión. Y su madre, antes invisible a los ojos de aquella élite, era ahora una presencia honrada y respetada. Cuando los aplausos finalmente cesaron, Enrique bajó del escenario y caminó hacia Luciana, que lo abrazó con fuerza, sin necesidad de palabras para expresar el orgullo que sentía. Juntos, madre e hijo, habían transformado un momento de dolor en un triunfo de dignidad y verdad, dejando un legado de respeto y empatía que resonaría en esa escuela y en los corazones de todos los presentes. La repercusión del discurso de Enrique fue inmediata y arrolladora. Al día siguiente de la ceremonia, el tema no se limitaba solo a la escuela. Padres, maestros y estudiantes hablaban del impacto profundo de las palabras del joven. El testimonio de Enrique había desafiado muchos de los prejuicios velados que circulaban entre los alumnos y sus familias. Todos se preguntaban cómo una situación tan cruel había pasado desapercibida por tanto tiempo. Las consecuencias para Francisco y Adrián fueron duras y rápidas. La vergüenza pública que enfrentaron fue solo el comienzo. Al regresar a casa después de la graduación, las familias de ambos los confrontaron. Los padres, antes orgullosos,
ahora sentían un peso insoportable de vergüenza al darse cuenta de que sus propios hijos se habían convertido en símbolos de una élite arrogante e inhumana. Para Francisco, el castigo fue severo. Su padre canceló el tan esperado intercambio para Alemania y lo obligó a trabajar en la fábrica de la familia. Vas a entender lo que es el valor del trabajo y el respeto por las personas, dijo su padre, con voz firme y sin espacio para protestas. Adrián, por su parte, perdió el regalo de graduación, un auto de lujo que había esperado con ansias, y sus padres decidieron que a partir de ese momento tendría que cubrir sus propios gastos. Ambos fueron obligados a enfrentar la realidad de sus acciones, viviendo las consecuencias de sus propios actos por primera vez en sus vidas. Para Enrique, sin embargo, el sufrimiento impuesto a su madre no podía ser tratado como una simple broma. El dolor que sintió al verla humillada en público era una herida profunda que sabía que tardaría mucho en sanar. Después de hablar con Luciana y escuchar de ella que solo quería olvidar lo sucedido, comprendió que la humillación que habían sufrido no podía simplemente ser ignorada. Decidido, Enrique buscó ayuda legal y comenzó un proceso formal contra Francisco y Adrián, acusándolos de humillación pública y daños morales. El juicio volvió a traer el caso a la luz. Los testimonios emotivos de Enrique y Luciana hicieron que muchos de los presentes, incluidos profesores y algunos padres de Francisco y Adrián, comprendieran la profundidad de la crueldad cometida. La defensa intentó argumentar que los actos de los jóvenes eran solo bromas de adolescentes, pero el abogado de Enrique desmanteló esa línea de defensa con firmeza, argumentando que tales humillaciones excedían cualquier límite y que debían considerarse como un abuso intencional. Al final del juicio, el juez pronunció una sentencia que sorprendió a todos. Adrián y Francisco fueron condenados a 6 meses de prisión y a pagar una indemnización a la familia de Enrique. La decisión no solo buscaba castigar, sino hacer que ambos reflexionaran sobre el impacto de sus actos, un castigo que las familias, aunque avergonzadas, aceptaron en silencio. Para Francisco y Adrián, la sentencia parecía una caída vertiginosa de una realidad donde nunca habían conocido las consecuencias reales de sus actos. En los meses que siguieron, el tiempo en prisión fue una experiencia transformadora. Sin las comodidades y los privilegios a los que estaban acostumbrados, Francisco y Adrián se vieron obligados a reflexionar sobre la arrogancia y la crueldad que habían cultivado. La rutina solitaria y el aislamiento de la celda abrieron espacio para un proceso lento de autorreflexión. En el silencio, ambos empezaron a reconocer la magnitud de los errores cometidos y a entender que sus actos no eran solo bromas, sino actitudes que habían causado un dolor real y profundo. Poco a poco, el arrepentimiento sincero comenzó a surgir y la idea de buscar perdón dejó de ser solo una cuestión de responsabilidad social para convertirse en un verdadero deseo de reparar el daño causado. No sabían si serían perdonados, pero, por primera vez, sentían una necesidad genuina de intentarlo. Cuando el tiempo de la pena se terminó, Francisco y Adrián eran diferentes. Llevaban ahora la marca del arrepentimiento y una comprensión más profunda del sufrimiento que habían causado. Juntos, decidieron buscar a Luciana y Enrique para pedir perdón, esperando, aunque sin saber si serían bien recibidos, que algún día pudieran reparar al menos una parte de lo que habían hecho. Luciana y Enrique, ahora en una etapa de vida más tranquila, estaban establecidos en una pequeña cafetería que ella había abierto con el dinero de la indemnización. El emprendimiento, fruto de tantos sacrificios, traía una nueva alegría a la vida de Luciana, y se había convertido en un símbolo de la superación y de la fuerza que había construido junto a su hijo. Una mañana, mientras organizaba el mostrador,
Luciana levantó la vista y vio a dos jóvenes entrar, titubeantes y visiblemente nerviosos. Francisco y Adrián estaban frente a ella, y por un instante el pasado y el dolor regresaron, haciendo que su corazón latiera más rápido. Enrique, que estaba en el mostrador, reconoció a ambos de inmediato y se detuvo, incierto de cómo reaccionar. Francisco dio un paso al frente, con una expresión de humildad que Luciana nunca imaginó que vería. Luciana, Enrique, venimos a pedir perdón. La voz de Francisco era baja y contenida, pero cargaba un peso de sinceridad imposible de ignorar. Sabemos que lo que hicimos es imperdonable, pero, de alguna forma, necesitamos decir que estamos arrepentidos. Pasamos mucho tiempo reflexionando sobre el daño que causamos y solo queremos decir que lo sentimos de verdad. Adrián, con la cabeza baja, añadió: no merecemos el perdón de ustedes, pero espero que sepan que estamos dispuestos a reparar lo que sea necesario. Aprendimos lo crueles que fueron nuestras acciones y solo queremos mostrar que realmente hemos cambiado. Luciana los miró con ojos llorosos, sorprendida por la sinceridad que veía en ellos. Enrique, por su parte, guardaba un silencio intenso, aún incierto sobre lo que sentía. El dolor que él y su madre habían soportado no era algo fácil de perdonar, pero, al mismo tiempo, sabía que el deseo de cambio que veía en los ojos de ellos era genuino. Mirando a su madre, buscó en ella el apoyo y la comprensión que siempre lo guiaban. Luciana asintió suavemente, demostrando que estaba dispuesta a darles una oportunidad para que probaran su transformación. Enrique entonces respiró hondo y respondió, con una firmeza tranquila: acepto sus disculpas. Sé que nada borrará lo que pasó, pero espero que realmente hayan aprendido lo que significa el respeto y la dignidad. Que esta experiencia los haga mejores personas. El alivio se reflejó en los rostros de Francisco y Adrián, quienes agradecieron profundamente. Desde ese momento, la relación entre ellos nunca sería de amistad, pero sí de respeto. Un vínculo silencioso marcado por la experiencia compartida y el arrepentimiento. Al ver a los jóvenes alejarse, Luciana y Enrique se miraron, conscientes de que habían dado un paso importante para dejar el pasado atrás. No solo conquistaron la dignidad que merecían, sino que también demostraron que el amor y la fuerza que los unía eran capaces de superar cualquier dolor. Esa mañana, mientras el sol iluminaba la pequeña cafetería, Luciana y Enrique siguieron con sus vidas, llevando consigo una paz que, finalmente, les pertenecía por derecho. La dolorosa jornada se había transformado en una lección de respeto, transformación y redención, dejando, no solo para ellos, sino para todos a su alrededor, un mensaje poderoso de esperanza y perdón. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.